looking for leaders tonight. Y para que entiendan ustedes de entrada, mi objetivo esta noche es que estoy acá buscando líderes. We're going to share with you what we think is a great opportunity. Y nosotros vamos a compartir con ustedes lo que nosotros creemos que es una oportunidad maravillosa. And at the outset, I will tell you that we understand that this is not for everybody. Y al final les vamos a decir que de todas maneras nosotros entendemos que esto no es para todo el mundo. So if it ends up not being for you tonight after you listen to this presentation, that's fine. We understand. We thank you for coming. Entonces, si después de esta noche que terminemos la presentación resulta que no es para ustedes, está bien, no hay ningún problema y les agradecemos por haber venido. However, at some point during the presentation, there may be something that catches your mind or catches your interest, and that's a good sign. That means it's time to follow that inclination or that feeling. Sin embargo, puede que en algún momento durante esta presentación haya algo que les atraiga, que les llame la atención, y eso está bien, que haya esa inclinación o esa sensación. Tonight we will talk about some of our products. Hoy vamos a hablar de algunos de nuestros productos, We'll talk about our company. vamos a hablar sobre nuestra compañía, We'll talk about compensation a little bit, vamos a hablar un poco sobre la compensación, market trends, las tendencias del mercado, okay? And the key to this whole thing is this is the opportunity presentation. y la clave de todo esto es que esta es una presentación de oportunidad. All of those things I mentioned are key pieces of the opportunity. Todas estas cosas que mencioné son piezas claves de la oportunidad. But tonight I hope that I'll do a good enough job that you'll be able to see clearly the opportunity for you. Pero esta noche espero yo hacer un trabajo lo suficientemente bueno para que ustedes puedan ver claramente la oportunidad para ustedes. Now I've done this presentation thousands of times. Bueno, yo he hecho esta presentación miles de veces, But every time I give this presentation, pero cada vez que doy esta I presentación realize I'm doing this for the new people. caigo en cuenta que lo estoy haciendo para las personas nuevas. And this may be the only time in your life that you get to hear the presentation. Y puede que esta sea la única vez en sus vidas que alcancen a escuchar la presentación. And so I take my responsibility seriously tonight to do the best job I can, try to explain it as clearly as possible. Y realmente me tomo mi responsabilidad de manera muy seria esta noche para estar seguro de poderles explicar todo de la manera más clara posible. To begin with, I'd like to tell you just a little bit of my background. Para empezar, me gustaría contarles un poquito sobre mi historia. I live in Utah, in the United States. Yo vivo en Utah, en los Estados Unidos. I was involved in the real estate business before I got involved in Nu Skin. Yo estuve en el negocio de bienes raíces antes de estar con Nu Skin. We always made good money doing real estate. Y nosotros siempre ganamos buen dinero haciendo bienes raíces. I really was not looking for something else to do in my life. Yo realmente no estaba buscando algo más para hacer en mi vida. Late one evening in 1989, I got a phone call from my brother-in-law. Y una noche tarde, en 1989, me llamó mi cuñado por teléfono. And he started telling me all about Nu Skin. Y él me empezó a contar una cantidad de cosas sobre Nu Skin. And I really didn't want to hear about Nu Skin. Y yo realmente no quería escuchar nada It sobre was Nu late. Skin. Era tarde, I just wanted to have dinner and relax. quería cenar y relajarme. But he started telling me on the phone about how great this company was. Pero él me empezó a decir por teléfono lo maravillosa que era esta compañía. After 5 minutes, I interrupted him and I said to him, Craig, thank you for the phone call. Después de 5 minutos, yo lo interrumpí y yo le dije, Greg, gracias por la llamada, aprecio mucho, I appreciate that you would think about me for Nu Skin. aprecio que hayas pensado en mí para Nu Skin. And then I said, I'm just not going to do it. Y después simplemente le dije, yo no lo voy a hacer, Very definite. de manera muy definitiva. And the phone went quiet. Y el teléfono se quedó mudo. And then he just came back really strong. Y luego él volvió con mucha fuerza. And he said, what is your problem? Y me dijo, ¿qué te está pasando? And I thought to myself, good, he wants to know my problem. Y yo pensaba para mis adentros, bien, él quiere saber qué es lo que me está pasando. Yeah. And that's when I said, Craig, here's my problem. Ahí fue lo que yo le dije, ahí fue donde yo le dije, Greg, te voy a decir qué es lo que me pasa. I said, you've been doing Nu Skin for 3 years. Tú has estado haciendo Nu Skin por 3 años. I said, you're so far ahead of me
that even if I started today, I'd probably never catch up to you. Le decía, tú estás tan por encima mío que incluso si yo empezara hoy nunca lograría alcanzarte. If I join, I'll just push you higher. Y si yo me uno, simplemente te voy a impulsar más hacia arriba. And I said, that would drive me crazy the rest of my life. Y le dije, eso me enloquecería el resto de mi vida. And I said, that's my problem. Yo le dije, eso es lo que me pasa. Okay? And Craig came back strong again. Y Craig volvió con más fuerza. And he said, that's the stupidest thing I've ever heard in my life. Y él me dijo, eso es lo más estúpido que yo he escuchado en mi vida. And then he said, why should you care about the money I'm already making in Nu Skin? Y él me decía, ¿por qué te tiene que importar a ti la plata que yo ya me estoy ganando en Nu Skin? He said, I didn't see you here working Nu Skin with me. Yo no te vi a ti trabajando aquí en Nu Skin conmigo. He said, you've been off doing your real estate business. Él me decía, tú estabas por allá con tu negocio de bienes raíces. He said, you chose real estate, I chose Nu Skin. Él me decía, tú escogiste los bienes raíces, yo escogí Nu Skin. Maybe you made the wrong choice. De pronto tú escogiste mal. And then he said, Nathan, listen closely. Y luego él me dijo, Nathan, escucha de verdad. He said, I will move forward in Nu Skin with or without you. Él me dijo, yo voy a moverme hacia adelante con Nu Skin, con o sin ti. And he said, I will make $100,000 a month, whether you do it or not. Yo me voy a ganar $100,000 por mes. ¿Lo hagas tú o no? That was like somebody shot electricity in my body. Y eso fue como si alguien me hubiera electrocutado el cuerpo entero. I'm a competitive person. Que yo soy una persona competitiva. And the thought that he could make that kind of money and I would be stuck in my real estate job Y was la idea unbearable. de que él se iba a estar ganando esa cantidad de plata y yo iba a estar ahí clavado en mi trabajo de bienes raíces era insoportable. And that's when I started to listen. Y ahí fue donde yo empecé a I escuchar. didn't listen before that. Antes de eso no escuché. And then he said, let me tell you your real problem. Y luego él me dijo, déjame decirte a ti He said, cuál es tu problema. he said, your problem is you're in the wrong vehicle. Tu problema es que tú estás en el vehículo equivocado. And he wasn't talking about the car I was driving. Y él no estaba hablando del carro que yo tenía. He was talking about my real estate business. Él estaba hablando de mi negocio de bienes raíces. He said, you're in the wrong financial vehicle. Me dijo, estás en el vehículo financiero equivocado. He said, it's like you're pedaling a bicycle. Es como si estuvieras pedaleando una bicicleta. He said, me, I'm driving a Ferrari. Y él dijo, yo voy en un Ferrari. It doesn't matter how fast you pedal your bicycle, Nathan. No importa, Nathan, qué tan fuerte pedalees tu bicicleta. You will never catch me in my Ferrari. Nunca me vas a alcanzar en mi Ferrari. Now that analogy stuck in my head. Esa analogía se me quedó en la cabeza. And the whole next week I'm going to my real estate office Y toda la semana siguiente que yo estaba yendo a mi oficina de bienes raíces, and I sit at my desk me sentaba en mi escritorio and I ask myself one question. y me preguntaba o me hacía una sola pregunta. Why is this a bicycle? ¿Por qué esto es una bicicleta? What is wrong with this real estate business? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué está mal este negocio de bienes raíces? And over the next week I came up with the answers. Y en la siguiente semana ya tuve las respuestas. And I started to see a business that I could see was very powerful. Y yo empecé a ver un negocio que yo podía ver que era muy poderoso. I started to realize that it was probably the best business I had ever seen. Yo empecé a caer en cuenta que era probablemente el mejor negocio que yo hubiera visto. And so I started to get very serious. Entonces ya me empecé a volver bastante serio. I went to the company headquarters. Fui a las oficinas principales de la compañía. I interviewed the founders of the company. Entrevisté a los fundadores de la compañía. I talked to their bankers. Hablé con sus banqueros. I talked to their suppliers. Hablé con sus proveedores. I talked to other distributors. Hablé con otros distribuidores. I wanted to find out why and how this company was growing. Yo quería averiguar por qué y cómo estaba creciendo esta compañía. And I got good answers. Y obtuve buenas respuestas. I became convinced. Me convencí. And so I went and spoke with my wife. Entonces fui, hablé con mi esposa And I said, honey, I need your support. y le dije, querida, necesito tu apoyo. My wife is incredible. Y mi esposa es maravillosa. And she said, I am there. I believe in you. I'll support you. Ella me dijo, yo estoy ahí, yo creo en ti, yo te apoyo.
We had 3 little girls under the age of 5. Nosotros teníamos 3 niñas menores de 5 años. We had a big house payment. Teníamos un pago grande de hipoteca. We had our cars, Teníamos los carros, our expenses, nuestros gastos. and I had enough money in savings to last for 6 months. Y yo tenía suficiente dinero en mis ahorros para alcanzar a durar 6 meses. The next week, I quit my real estate job La siguiente semana renuncié a mi trabajo en bienes raíces and I started this business full time. y empecé este negocio tiempo completo. And I had 6 months to make enough money Tenía 6 meses para ganar suficiente dinero to not go bankrupt. para no caer en bancarrota. So I put a lot of pressure on myself. Entonces yo me presioné mucho. That's good for me. Eso es bueno para I mí. perform well under pressure. Yo funciono bien bajo presión. I knew that no one else was going to feed my children. Yo sabía que nadie más iba a alimentar a mis hijos. No one's going to take care of my family, my wife. Nadie iba a hacerse cargo de mi familia, de mi Up esposa. to me. I had to do it. Era solamente yo lo tenía que hacer. And so I was very serious about Nuskin. Entonces yo estaba muy en serio con Nuskin. This was my future. Este era mi futuro. And I worked really, really consistently. Y yo trabajé de manera muy consistente. And by the time the 5th month came along, Y para el momento que llegó el 5.º mes, I made more money than I needed to pay my bills. yo ya me estaba ganando más plata de la que necesitaba para pagar mis cuentas. So I didn't go bankrupt. Entonces no caí en I made bancarrota. it. And it has just continued to grow for many, many, many years now. Y lo logré y ha seguido creciendo por muchos años. Now I've watched the company expand from one country to Ahora 54 countries. he visto la compañía expandirse de un país a 54 países. I've watched it go from just a small company in the United States La he visto pasar de ser una pequeña empresa en los Estados Unidos to a global company now, a una empresa global en este momento, publicly traded on the New York Stock Exchange. que es una empresa pública y está en la Bolsa de Valores de Nueva York. And it's been amazing for me and my family to watch the transformation of our lives. Y ha sido increíble para mí y para mi familia ver la transformación de nuestras vidas, To be able to travel the entire world poder viajar por el mundo entero and to make great friends all over the world. y hacer excelentes amigos en todo el mundo. To watch my children have a different view of the world, Ver a mis hijas tener una visión diferente del mundo, making them more tolerant of everybody in haciéndolas the más, world. más tolerantes con todo el mundo, con todas las personas. It's been an amazing experience for us. Entonces ha sido una experiencia maravillosa para nosotros. And so tonight I want to show you the business that I fell in love with. Entonces esta noche yo les quiero mostrar el negocio del que yo me enamoré. In the beginning I worked really, really hard. Y al principio yo trabajaba muy duro. Now I don't work very hard anymore. Ahora ya no trabajo tan duro. You know, I'll come and do meetings like this sometimes, maybe every 2 or 3 years. Vengo y hago reuniones así a veces cada 2 o 3 años. I travel when I want, I go to the countries I want to. Viajo cuando quiero, voy a los países que quiero. My wife comes with me now lots of times, Mi esposa viene conmigo ahora muchas veces. and we just enjoy our New Skin lifestyle. Y simplemente disfrutamos nuestro estilo de vida Nuskin. It's a lifestyle of living young, Es un estilo de vida de vivir joven, having enough money to do the things you want to do, tener suficiente dinero para hacer las cosas que queremos hacer and having the time that nobody else seems to have in their life. y tener el tiempo que nadie más parece tener en su vida. Time to do whatever we want to do, Tiempo para hacer lo que sea que queramos hacer, whenever we want to do it. cuando sea que lo queramos hacer. Okay? So just a few weeks ago, Hace un par de semanas we decided to go to New York City, decidimos ir a Nueva York, and so we called a couple neighbors, some friends of ours. entonces llamamos a unos vecinos y unos amigos. We said, "You want to go to New York for a couple of days?" Les dijimos, ¿quieren ir a Nueva York por unos días? And they said, "Sure, let's go, right?" Dijeron, claro, vamos. So I called the airport. Llamé al aeropuerto, I told them to pull my airplane out of the hangar. les dije que sacaran mi avión del hangar, I said, put it full of gas. llénenlo de gasolina, I got online and filed the flight plan with the government. me metí en línea y llené el plan de vuelo con el gobierno. We drove to the airport. Manejamos al aeropuerto,
They just open the gate. We drive right up next to the airplane. Ellos abrieron el portón y nosotros vamos en el carro justo hasta el They avión. put our baggage on the airplane. Subieron nuestras maletas al avión. My pilot is right there. Mi piloto está justo ahí. We jump on the plane Nos montamos en el avión and we go to New York. y nos vamos a Nueva York. We have a great time. We shop, we eat, we go to plays. La pasamos delicioso, vamos de compras, vamos a comer, vamos a shows. And then they said, let's go to Washington, D.C. Y luego nos dijeron, vamos a Washington D.C. I said, okay, let's go to Washington. Y dije, bueno, vamos a So we Washington. flew down to Washington for a couple of days. Entonces volamos a Washington un par de días We said, everybody ready to go home? Okay, let's go. y dijimos, ok, ¿están listos para irse a casa? Ok, vamos a casa. That's the lifestyle we live now. Ese es el estilo de vida que vivimos nosotros ahora. It's incredible. Es increíble. Yeah. Amazing, Sí, right? es increíble, ¿no? Well, that's the lifestyle that we want to share with you. Bueno, ese es el estilo de vida que queremos compartir con ustedes. Okay? Let's jump in and talk about it for a few Okay. minutes here. Hablemos un poco sobre él. Okay? This one, Este, okay, let's talk about the track that most people are on, okay? hablemos un poco sobre This is la track- ruta en la que está la mayoría de la Lifestyle gente. number one, right Este es here. el estilo de vida número 1. We usually spend up to 25 years learning skills. We go to school, we go to university. Usualmente gastamos hasta 25 años adquiriendo habilidades, vamos al colegio, vamos a la universidad. Whoops, sorry. And then what we do is we work for 40 years. Luego lo que hacemos es que trabajamos durante We 40 might años. have 4, 5, 6, 10 jobs in 40 years. Puede que tengamos 4, 5, 6, 10 empleos en 40 años. And then maybe we retire, Y después nos pensionamos right? And then we enjoy life for a few years, y luego disfrutamos la vida un par de años and then it's over. y luego se acaba. That sounds depressing, doesn't it? Eso suena deprimente, ¿no? Yeah. It's like click, 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 click. Es como que clic, 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 clic. Okay, so here's lifestyle number 2. Aquí está el estilo de vida número 2. You're probably going to still spend the same time going to school and going to the university. Probablemente vamos a gastarnos el mismo tiempo yendo al colegio, yendo a la universidad, But then you're going to work really hard for maybe 5 or 10 years. pero luego vamos a trabajar muy duro, más o menos por 5 o 10 años. In my case, I worked really hard for 5 years straight. En mi caso, yo trabajé muy duro por 5 años sin parar. And at the end of that time, I really didn't need to continue working very much. Y al final de ese tiempo realmente no necesitaba seguir trabajando Okay? I mucho. had built a big enough network of people Había construido una red de gente lo in suficientemente different parts of grande the world, en diferentes partes del mundo and every morning they got up and they took a shower. y ellos cada mañana se levantaban y se bañaban And they washed their hair with my shampoo. y se lavaban el pelo con mi shampoo And they used my body smoother and body lotion on their body. y utilizaban mis cremas en su cuerpo And they used my hair products in their hair. y utilizaban mis productos en el pelo And they brushed their teeth with my toothpaste. y se cepillaban los dientes con mi crema dental And they blended a smoothie with my protein powder. y hacían una malteada con mi polvo de And they proteína swallowed their vitamins and they went to work. y se tomaban sus vitaminas y se iban a trabajar. And every time somebody did one of those things, I made a little bit of money. Y cada vez que alguien hacía una de esas cosas, yo ganaba un poquito de dinero. Okay? And so you work really hard and then you work smart. Entonces trabajamos muy duro y luego That's what trabajamos I'm doing inteligente. I Eso work es lo que yo estoy smart. haciendo. Okay? And you enjoy life. Y luego disfrutamos la vida. New Skin is very different for this one reason. Nuskin es muy diferente por un motivo. New Skin is a vehicle that allows you to work hard one time. Nuskin es un vehículo que les permite trabajar duro una vez. And that one time might be 5 years, it might be 10 years. Esa vez puede que sean 5 años o 10 años. You work hard one time, Trabajan duro una vez and then you can be finished y luego terminan for the rest of your life. para el resto de la vida. You can do the things you want to do. Pueden hacer las cosas que quieren hacer. Now I know that sounds hard to believe, Bueno, yo sé que eso suena difícil de creer, but New Skin is like the accelerated game of life. pero Nuskin es como el juego acelerado de la vida. We take 40 years of work and we compress it into 10. Tomamos 40 años de trabajo y los comprimimos en And 10. so we create time for you. Y así creamos tiempo para ustedes. Time, Tiempo. the one luxury that nobody has enough of. Ese es el único lujo del que nadie tiene suficiente. Okay?
So we're going to talk about these parts tonight. Ahora vamos a hablar sobre estas partes esta noche, But remember, they're all just part of this vehicle we call Nu Skin. pero acuérdense que todas estas son parte de este vehículo que llamamos Nu Skin. These 5 areas must be present in any company or it will fail. Estas 5 áreas deben estar presentes en cualquier compañía o va a fracasar. You've probably never heard these 5 points before. Probablemente nunca han escuchado estos 5 puntos antes. I invite you to get out your phone or some paper and write them down. Y yo los invito a que saquen su celular o un papel y los apunten. Yeah, if you don't write anything down, you're wasting your time tonight. Si no toman apuntes, están perdiendo el tiempo hoy. It's proven within 3 hours at the end of this meeting, if you've not written down anything, you won't remember much of anything. Está comprobado que dentro de 3 horas, al final de esta reunión, no se van a acordar de absolutamente nada. So if you're serious about it tonight and you don't want to waste your time, I'd write a few things down. Entonces, si están en serio aquí y realmente vienen a lo que vienen, entonces no quieren perder el tiempo y yo de ustedes tomaría We'll notas. talk about market trends, Vamos a hablar sobre las tendencias del mercado, technology and products, tecnología de los productos, the company, la compañía, compensation, compensación and timing. y el tiempo. And I'll tell you when I'm going from one to the next so you can track the presentation. Y yo les voy a decir cuándo vaya pasando del uno al otro para que ustedes puedan ir haciendo seguimiento a la presentación. There are 4 global trends that are driving our products into the market. Hay 4 tendencias globales que están impulsando nuestros productos al mercado. Let me describe to you what a trend is. Déjenme describirles qué es una tendencia. The trend is the most important thing that an entrepreneur should try to identify before they jump into a business. La tendencia es lo más importante que un emprendedor debería tratar de identificar antes de meterse en un negocio. It's more important to identify the trends than to identify a product. Es más importante identificar la tendencia que identificar un producto. That's the first mistake most entrepreneurs make. Ese es el primer error que cometen la mayoría de emprendedores. They try to come up with a really cool product. Tratan de inventarse un producto maravilloso. They may succeed with a cool product, Puede que tengan éxito con un producto maravilloso, but it doesn't mean the business will succeed. pero eso no significa que el negocio va a ser exitoso. You can invent a really neat product that nobody wants. Te puedes inventar un producto increíble que nadie quiere. So the first thing is to identify what do people want. Entonces lo primero es identificar qué quiere la gente. And the way you identify that is you look at the entire economy Y la forma para identificar eso es que miramos toda la economía and you try to identify segments in the economy that are growing much faster than the overall economy. y tratamos de identificar segmentos en la economía que están creciendo mucho más rápido que la economía general. And once you identify these segments that are growing at double-digit rates every year, now you've identified where people are spending their money. Y una vez identifiquemos esos segmentos que están creciendo a cifras de doble dígito cada año, ahí es donde decidimos dónde meter el dinero. And then you should say, I need to find key products that are inside of these market segments. Y luego decimos, necesito encontrar productos claves que están dentro de estos segmentos del mercado. Because then you know you have demand first, Porque luego sabemos que tenemos primero que todo demanda and you just need to feed the demand with a unique product in that segment. y simplemente hay que alimentar la demanda con un producto único en ese segmento. Then you increase your percentages of success dramatically. Luego ahí aumentamos nuestros porcentajes de éxito de manera dramática. Okay, so a huge megatrend in the world today is the anti-aging movement. Entonces, una enorme mega tendencia en este momento en el mundo es el movimiento de All anti-envejecimiento. over the world, people want to live better, longer, En todas partes del mundo la gente quiere vivir mejor y más tiempo and they want to look better, longer. y quieren verse mejor durante más tiempo. In 1900, average life expectancy was about 45 years of age. En 1900 la expectativa de vida promedio era más o menos 45 años. And today, medical science has made it possible for large numbers of people to live into their 70s, 80s, even 90s. Y hoy en día las ciencias médicas han hecho que un gran número de gente viva más allá de los 70s, 80s o 90s. In all of human history on this planet, most people died in their 30s or 40s.
En toda la historia humana en ese planeta, la mayoría de la gente se moría entre sus 30 o 40. It was rare someone would make 70 years of age. Era muy extraño que alguien llegara hasta los 70 años. In the last 100 years, all of that has changed. Y en los últimos 100 años todo eso ha cambiado. Today, we have over 1 billion people on this planet that are over 65. Hoy en día tenemos más de 1 billón de personas en este planeta que están por encima de los 65 años. We have large numbers of the population living to unprecedented ages. Tenemos grandes números de la población que viven hasta edades que antes no se veían. And that trend will continue. Y esa tendencia va a continuar en el futuro. And as more people live longer, they demand different kinds of products. Y a medida que más gente vive más tiempo, ellos demandan diferentes tipos de productos. They demand products that help them keep their youth. Demandan tipos de productos que les ayudan a mantener su juventud, That help them keep their health. que les ayudan a mantener su salud. Okay? Does anybody want to live old and sick? ¿Alguien quiere vivir hasta viejo pero enfermo? No. Does anybody want to live old and ugly? ¿Alguien quiere vivir hasta viejo pero feo? No. Of course not. Claro que no. It's basic human desire to live healthy and to look young. Es el deseo humano básico, vivir sano y verse joven. Okay? And we are a company that supplies the answers to that demand. Y nosotros somos una compañía que provee las respuestas a esa demanda. So anti-aging, health and wellness. Entonces el antienvejecimiento, la salud y el bienestar, ellos están combinados, ¿cierto? Okay, here's another trend. Acá hay otra tendencia. Technology and communications Tecnología totally changed the world. y comunicaciones cambiaron el mundo totalmente. Today, the world has become a network. Hoy en día el mundo se ha vuelto una red. Have you ever heard the phrase, the Internet of Things? ¿Alguna vez han escuchado la frase el Internet de las cosas? Yeah. Soon, everything will be connected to the Internet. Pronto todo va a estar conectado a Internet. Your whole house, Toda tu casa, your refrigerator, la nevera, your clothes, tu ropa, everything will be connected to the Internet eventually. todo va a estar conectado al Internet eventualmente. The Internet is already transforming the way we all live our lives. El Internet ya está transformando la forma como todos nosotros vivimos nuestras vidas. It has accelerated the pace of change. Ha acelerado el ritmo del cambio. We can't stand to be disconnected. Ya no podemos soportar estar desconectados. If we don't have an internet connection for our phone, we get a little bit anxious. Si no tenemos conexión de Internet en el teléfono, nos ponemos un poco ansiosos. We live in a completely different world than 10 years ago. Nosotros vivimos en un mundo completamente diferente que hace 10 años. And you think how much the world's changed in the last 10 years? ¿Y ustedes piensan en cuánto ha cambiado el mundo en los últimos 10 años? Wait for the next 10 years. Espérense los próximos 10 años. Companies like ours are the recipients of this change. Las empresas como la nuestra somos los recipientes de este cambio. The flexible networks that we form all over the world Las are redes very, flexibles que creamos en todo el mundo son muy very rápidas, efficient, muy very, eficientes. very nimble. We can move quickly, Se right? pueden mover rápido. The old distribution models are going to have trouble. Los viejos modelos de distribución van a tener problemas. The old corporate models, the old corporation is going to have trouble. Los modelos corporativos viejos, las corporaciones viejas van a tener problemas. Today people don't want to be told where to show up to work every day, Hoy en día ya la gente no quiere que le digan dónde tiene que ir a trabajar todos los días. because when everybody's connected, you can work from anywhere. Porque cuando todo el mundo está conectado se puede trabajar desde cualquier parte. You don't have to sit in traffic for an hour just No to hay que get to a desk. sentarse en el tráfico una hora para llegar a un escritorio. That's stupid, Eso es you estúpido. know? So people can work from any place. So La gente puede trabajar desde cualquier parte. the world's in the middle of a really big technological change. Entonces el mundo está en medio de un cambio tecnológico muy grande. Okay? And the people who run big networks like us Las personas que tienen grandes redes como nosotros are going to benefit from this change. se van a beneficiar de este cambio. And the last thing is supplemental income. Y lo último son ingresos adicionales. So many people in this world today are unprepared for retirement. Hay tantas personas en este mundo hoy que no están lo suficientemente preparados They don't have para enough pensionarse. savings. No
tienen ahorros. The pension plans and the governments that are promising them a retirement are bankrupt. Los planes de pensiones y los gobiernos que les están prometiendo una pensión están en bancarrota. The United States government is bankrupt. El gobierno de los Estados Unidos está Not en even they bancarrota. can provide retirement, okay? And so the Yo me fact tengo que is, proveer mi propia pensión. you can only rely on yourself. Entonces el hecho es que solamente pueden contar con ustedes mismos. And so what you want to do